Familia de reacciones, bienvenidos a este que es el episodio número 3 titulado Orgullo versus Humildad. Estamos hablando en esta nueva temporada de crecer en nuestra relación con Dios. Por ello te invitamos a que todos los lunes estés con nosotros a través de las plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Por supuesto también a través de la página de la Unión Mexicana de Chiapas. Como es habitual, queremos recordarte que hay un pasaje que puedes memorizarte en cada episodio y para esta ocasión se encuentra en Lucas 14:11 y dice de la siguiente manera: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Te invitamos a que puedas memorizarte este pasaje y lo puedas compartir en tu grupo pequeño. Hoy nos acompaña una vez más el pastor Adriel Guzmán. Pastor, bienvenido. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, gracias por la invitación una vez más. Aquí estamos participando y nos damos el gusto de estar con ustedes. Dios les bendiga. Claro que sí, pastor. Vamos a compartir más acerca de este tema interesante y tenemos una pregunta en la que quisiéramos reflexionar y, por supuesto, compartir nuestras ideas. ¿Quisieras decirnos cuál es esa pregunta? Claro que sí. La pregunta es, ¿cómo puede el orgullo afectar tu relación con Dios y con los demás? Te invitamos a que en la caja de comentarios puedas ahí dar tu respuesta y claro, comparte esta pregunta con otros para ver qué respuesta nos dan. Por supuesto, también tenemos, pastor, una idea de estructuras que queremos presentarles, donde basada en tres principios importantes de reflexión que tendremos en este episodio, están las siguientes ideas. Número uno, vicio que divide. Número 2, ejemplos humanos. Y la idea número tres, modelo ideal. Así que en esto vamos a reflexionar y reaccionar en esta ocasión. No se despeguen, estamos iniciando. Esto es... Reacciones. Hoy hablamos del orgullo, una palabra con un significado muy trascendental. Quizás hemos conocido a personas orgullosas o quizás en algún momento hemos tratado de identificar cuál es la característica de una persona orgullosa. Hemos escrito las características, hemos descrito esas personas o aún más allá. Quizás en algún momento nosotros hemos tenido el problema de ser orgullosos, sentirnos superiores a los demás. Alguien dijo que el orgullo nace del deseo de sentirnos amados, de sentirnos especiales, pero hay un principio del que partiremos hoy y es el hecho de que somos especiales, número uno, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Somos especiales también porque Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Pastor Adriel, también al hablar del orgullo, estamos hablando en la primera idea de que se convierte en un vicio que divide. Desde la perspectiva inicial de un ser que estuvo en la presencia de Dios, que de alguna manera bíblica nos marca el origen del orgullo, ¿cómo describirías tú en el corazón de Lucifer el inicio del orgullo? Bien, todos sabemos que en algún momento, sutilmente o de alguna manera, hemos pasado la experiencia de la lucha con el orgullo. No es algo ajeno a nuestra realidad. Nuestro corazón está invadido por el pecado y eso produce en nosotros una de las semillas que surgió en el corazón de Lucifer. De acuerdo a la descripción que se hace en Isaías 14, versículos 12 al 14, esa fue una de las semillas, el orgullo, la vanagloria, la altivez de espíritu. Y sin duda alguna, esto en el momento en el que el pecado entró a esta tierra, causó mucho daño y separación del hombre con Dios. Aún esa separación se produjo ciertamente entre el hombre con el hombre, es decir, una división entre nuestros primeros padres, Adán y Eva. Recordemos que ellos tuvieron una lucha, ¿no? En donde se señalaron ambos en sus fallas y sus deficiencias, no reconociendo, ¿verdad?, hasta ese momento su condición de pecado. Ciertamente es difícil, queridos amigos, identificar el orgullo en nosotros porque es muy sutil. El orgullo se manifiesta de alguna manera cuando nosotros señalamos a una persona o tratamos de ver los errores de quienes nos rodean
con el fin de no reconocer aún nuestros propios detalles, deficiencias y errores, lo cual a nosotros nos lleva a comprender que necesitamos ayuda de parte de Dios. No hay forma alguna de salir del orgullo sin la intervención divina de nuestro Padre Celestial. Pastor Carlos, si nosotros analizamos el capítulo 2, versículo 15 al 17 de Primera de Juan, encontramos, ¿verdad?, que hay manifestaciones en el hombre. ¿Cuáles serían esas manifestaciones en el corazón del hombre? Bueno, Ujú. yo diría primero que son los deseos, ¿verdad? Eso primero nace, el deseo. Luego, los ojos se manifiestan también porque se, se manifiesta en el deseo de los ojos, la vista. Y por último, la vanagloria. Lo que deseamos, lo que miramos, nos lleva a nosotros después a tratar de obtenerlo de una manera equivocada. Algo muy interesante que tú mencionas es justamente este efecto, ¿no? Una cosa nos lleva a la otra y al final resulta en una expresión general. La vanagloria de la vida es el resultado de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos. Analizando lo que tú mencionabas, hay un concepto muy interesante en Lucifer, por ejemplo. La escritura describe que él era portador de luz, es decir, él no era la luz. Es Él correcto. reflejaba la luz. Cuando hablamos de el orgullo, regresamos otra vez al carácter, porque el orgullo es una expresión de nuestro carácter negativa, obviamente, y que no es sana. Mencionabas lo de Isaías y a mí me llama la atención verbos que están descritos ahí, por ejemplo, subiré, me levantaré, me sentaré, y hay una descripción tan clara que es seré semejante a Al Dios, Altísimo, a al Dios. Altísimo. Justamente había un lugar al que Lucifer no podía llegar, al monte santo de Dios. Y él quería llegar a ese lugar y estar en ese lugar. Y ver a Lucifer, un ser creado, un ser que tenía una relación cercana con Dios, estaba prácticamente al lado de Jesús, vivía ahí, adoraba ahí, y entonces surgió en su corazón. Esto nos demuestra una cosa muy importante. Podemos estar muy cerca de Dios, pero también corremos el riesgo de que en algún momento haya algún sentimiento equivocado. Ahora, hay un pensador que ha dicho, no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan nido. Tú mencionaste cómo surgen justamente la descripción de Primera de Juan 2:15 al 17, los deseos. Por naturaleza, nosotros tenemos esa intención sin generar tanto hacia lo malo, pero está en nuestra decisión el que se conviertan en acciones. ¿Por qué? Cuando se convierten en acciones, justamente esto es un vicio que divide. ¿Por qué? Porque nos separa de Dios. Sí, es correcto. El deseo nos lleva a la acción. Es decir, nadie comete un pecado, nadie comete un error sin antes premeditarlo bien, ¿no? Planificarlo. Eso nos lleva después a exponernos a esa realidad. De tal manera que en el corazón de Lucifer esto comenzó no solamente a generarse, sino a idealizarse y posteriormente llevarlo a la acción. Ujú. Cuando nosotros entonces encontramos el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, en donde se habla de la gran batalla en el cielo, versículos 7 al 10, encontramos ahora sí a un Satanás, ya no a un Lucifer, Ujú. a un Satanás, serpiente, dragón antiguo, diablo Satanás, que ahora está llevando a cabo o ejecutando lo que tanto ha alimentado en su corazón, principiando con el orgullo, ¿verdad? Sí, Que en un principio fue en su antesala de esto fue el deseo, el anhelo de ocupar el lugar al lado de Dios o ser igual a ser igual a Dios. Dios. Entonces, hay que tener cuidado. En nuestro corazón muchas veces podemos tener, ¿verdad?, cierto sentimiento hacia una posición elevada, hacia un lugar especial, pero debemos cuidar ese pensamiento, porque al final puede redundar en el pecado fatal, ¿verdad? El pecado terrible, el gran pecado de Lucifer. Algo que quisiera usar para concluir esta primera idea es una frase que viene en la guía de estudio el día domingo que dice, el orgullo consiste en no tributar a Dios la gloria por lo que Él hace en nuestra vida. Hay un asunto muy importante. El orgullo no tiene que ver solo con posesiones materiales. Hay veces que decimos, es que es orgulloso porque tiene. No, hay gente que es pobre, pero es muy orgullosa Oh, porque no se sí, permiten cierto. ayudar. Entonces el orgullo no tiene que ver con posiciones materiales. El orgullo tiene que ver en cuánto nos despojamos de nosotros para que en nosotros se refleje el amor de
nuestro Dios. Ahora, en la segunda idea, Pastor Adriel, hablamos de ejemplos humanos. Encontramos en primera instancia un ejemplo práctico que presenta a Jesús a través de una parábola y encontraremos otro ejemplo también que nos habla de un personaje. Hablando de la primera escena, ¿cómo percibes la enseñanza de Jesús? Bueno, Lucas 18, ¿verdad? Versículo 9 al 14, Jesús describe una escena de adoración, Ujú, un lugar especial de comunión con Dios, donde entran dos personajes, ¿no? A uno se le identifica como un fariseo y al otro como un publicano. Desde ese punto de vista ya existe una división, una separación y una lucha ujú. entre definir qué es bueno y qué es malo. Lo cierto es que los dos entran al templo, A ahora adorar. al lugar donde mora Dios, Pero ¿no? eran personas diferentes. Por ejemplo, el fariseo. Obviamente sí, porque la definición ahí está, ¿no? Fariseo y publicano. La palabra publicano era la forma de manifestar reproche o rechazo hacia una persona que no había nacido dentro de la familia de Abraham, ¿no? Ajá, Y que la promesa dada a Abraham, pues meramente no le pertenecía. Sin exacto, embargo, habían muchos que querían formar parte de la familia de Dios. De exactamente. tal manera que aquí encontramos entonces a estos dos personajes, entran a orar y cuando oran, uno ora diciendo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador y se arrincona, se va a una esquina del lugar donde está adorando. Y el otro entra hasta el frente, se presenta delante de Dios, se levanta la corbata, digámoslo, ¿no? En Sí, tiempo tiempo moderno. moderno. Y entonces, allí manifiesta altivez de espíritu, te doy gracias mirando hacia atrás al otro, ¿no? Y diciendo, no soy como este publicano, yo diezmo, yo ofrendo, etcétera, etcétera, todo lo que marca la parábola. Y al final surge una pregunta, ¿no? De los dos que entraron a adorar, cuando salen de ese lugar, ¿cuál de los dos habrá salido no solo justificado o perdonado, sino también bendecido por Dios, ¿no? Y es una pregunta profunda porque hoy podemos profesar, ¿verdad? Creer en Dios, ir a la iglesia, asistir, ¿verdad? A los cultos de comunión con Dios, pero ¿cómo está nuestra condición? ¿Cuánto orgullo puede haber o cuánto reconocimiento de que necesitamos constantemente de la presencia de Dios, por más conocimiento que tengamos o experiencia que tengamos dentro del camino de la fe? Entonces, esto es impactante para uno y debiera llamarnos la atención a reflexionar. Fíjate que recordaba una frase que leía del libro del pastor Zavala que dice amigo de pecadores y justamente él presentaba una investigación acerca de algunos teólogos que daban a conocer cómo oraba una persona en los tiempos de Jesús. Una persona en los tiempos de Jesús daba gracias a Dios, número uno, por haber nacido hombre, número dos, por no haber sido esclavo y por no haber sido mujer. Porque las condiciones para este tipo de personas eran bastante Difíciles, difíciles. Ahora, complicadas. mientras observamos el relato de Lucas, observamos autosuficiencia en alguien que llega. Ahora, hay un extremo muy interesante, pastor, porque muchas veces hay personas que se sienten tan indignas, tan miserables, en el sentido de que somos pecadores y que consideran que eso es una barrera para poder adorar a Dios. O sea, el concepto del publicano que vemos en Lucas es correcto, es apropiado, esa indignación de reconocer que somos pecadores ante Dios, pero que no debería convertirse en un obstáculo para acercarnos a Dios, porque es el otro extremo en el que muchas veces personas dicen es que yo no puedo ir al templo porque si yo voy o me va a caer el templo encima, no, o yo no soy digno, o él sí porque él está más cerca de Dios. No, lo que nos quiere mostrar en el concepto también la guía de estudio es de que la adoración está abierta para cualquier tipo de personas y al final de cuentas es nuestra actitud, nuestra expresión del carácter lo que demuestra el sentido, el propósito, lo que motiva nuestra adoración. Es correcto, de forma sencilla, yo hice mi breve concepto, coloqué allí, y esto es lo que quiero compartir. El verdadero acceso a Dios no viene por méritos, no viene por méritos, sino por reconocer nuestra necesidad de Él. ¿De quién? De Jesús. Es el único que puede perdonarnos. Por Él somos salvos. Y además de esto, él nos ofrece su mano poderosa para caminar en el sendero de la fe. Amén. Por lo tanto, es necesario, como termina diciendo el verso 14 del capítulo 18 de Lucas, ¿verdad? Que el que se enaltezca, primero que se Se humille, ¿no? humilla. Si te enalteces, no logras nada, pero si te humillas, oh, Jesús dice, serás enaltecido, no por ti mismo, sino por el que
puede enaltecernos dignamente. Ese es Dios. Amén. Llegamos a esta parte de esta segunda idea donde hablaremos ahora de un personaje muy conocido, Moisés. Y me llama mucho la atención, pastor, una mención que está en Números 12:3 que dice lo siguiente: Moisés era un hombre muy manso y el más humilde de la tierra. Esta es una expresión bastante interesante, muy objetiva y muy clara. Una mención acerca de Moisés. Ahora, lo que me llama mucho la atención es de que si leemos desde esta perspectiva a Moisés, nos quedamos con esta bonita imagen, pero no toda la vida de Moisés fue así. Esto nos muestra que el llegar a ser humildes es un resultado que se puede dar en la vida de un ser humano, pero que es un proceso. Es correcto. ¿Cómo describirías tú el proceso que le tocó a Moisés, dado de que pues él fue educado, no en todo el sentido, aunque tuvo la influencia israelita, pero también creció en el palacio de Egipto? Bueno, cuando descubrimos, ¿verdad?, la historia o develamos la historia de Moisés, contemplamos que su nacimiento fue sencillo y humilde, ¿no? Nació en una casa de Sí, esclavos, sí, sí. con la promesa segura de que un día ese pueblo, su familia, sería libertado. Dios lo lleva ahora al palacio para preservarlo porque existe un peligro para los hijos De muerte. varones, ¿no? Ujú. Peligro de muerte. Y cuando lo lleva allá, lo lleva a reconocer y a vivir, ¿no? Lo que es la riqueza, el poder, la educación portentosa en aquel entonces. Alguien que recibiera una educación, pues realmente tenía todo, todo por delante, como quizás ahora se considera, ¿no? Y por último, ¿verdad? Le da un gran prestigio porque iba a ser o era conocido como el hijo de Faraón, Ujú. descendiente, ¿no? Sí, sí. Real en todo caso, aunque era por adopción. Ahora, es impresionante contemplar que de ese lugar Dios lo saca para vivir 40 años en el desierto. Y lo saca no de una buena manera, y es ahí donde entramos. Ajá. Porque cuando descubre él, se da cuenta que sus hermanos son estos, había sido criado, ¿no? Como heredero al trono. Descubre a sus hermanos sufriendo, contempla su agonía, él se vuelca en pro de ellos. Y trata quizás de alguna manera de convertirse en el líder de ellos o en su libertador a la A manera su no de manera, Dios, a su sino a la manera. manera humana. Ujú. Y entonces él toma a un hombre que golpeaba a uno de sus hermanos y lo mata. Hay que recalcar que él también era adiestrado en la guerra, ¿no? Ujú. Jefe militar. Sí, sí, Por sí. lo tanto, la acción que él toma, ¿verdad? No es solamente de retenerlo o defenderlo, sino que le quita la vida. Y eso lo hace salir y caminar 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para que ahí conozca, ¿verdad?, lo que es depender de Dios y ser educado a la manera de Dios, ¿no? Convertirse en un pastor de ovejas. Amén. Claro, eso le serviría para después conducir a un pueblo con paciencia, con sabiduría y sobre todo con amor, porque en Moisés contemplamos mucho amor, no solo paciencia, mucho amor hacia el pueblo a tal grado que en varias ocasiones él se antepuso a Dios, ¿verdad? Para decir, bueno, yo los defiendo, yo doy mi cara por ellos, aunque tú pienses de otra manera, porque ya llegó Sí, sí. las acciones de estos y sus pensamientos, sus actitudes, sus palabras hacia ti con ofensa, yo doy la cara por ellos. Él fue ese hombre, pero también del otro lado de la moneda fue un asesino, podemos decir Tuvo que así. pasar por ese proceso. Esto nos deja una gran lección, porque muchas veces nosotros no creemos que una persona que haya tenido tal vez un pasado no tan digno, no tan memorable, pueda llegar a ser transformado. Y es el caso justamente de Moisés. O sea, hoy día mencionamos de una manera tal vez muy sencilla, muy normal que mató a una persona, pero encontrarte hoy con alguien que mata a una persona de inicio genera un prejuicio, como que un cierto cuidado. Ahora, Sí, no es es algo correcto. obviamente que se le va a estar anunciando al pueblo. A lo que vamos es al efecto personal de nuestra relación con Dios. Dado de que estamos hablando de crecer en nuestra relación con Dios, como por ejemplo la relación con Dios, estos años en el desierto ayudaron a Moisés a ser transformado por la presencia directa de Dios y que se convirtiera en ese hombre que describe números, ese hombre manso y ese hombre humilde. Correcto. Yo comparto, no sé si venga bien decirlo, ¿verdad? Pero comparto este tiempo con hermanos en el Cerezo. Tenemos una pequeña iglesia ahí y es difícil conocer las historias y Me no hay de imagino. qué admirarse, ellos Sí. dicen, pero
Cuando conocen a Dios, aceptan a Cristo en su corazón y lo reciben, ciertamente ellos descubren una realidad que va más allá de estar libre, sino conocen la libertad en Cristo Jesús. Amén. Y yo ahora saco una conclusión, pastor. Sí, sí. La conclusión es, en tu desierto, que puedes estar llegando a vivir tú ahora, es donde Dios quiere transformarte. Es donde Dios quiere hacer el milagro y es donde Él quiere renovarte porque fue ahí donde alcanzó y entendió lo que es el perdón y la gracia de quién, de Dios. Es en tu desierto. Así que si estás pasando por algún momento desértico, tienes que saber que Dios está obrando en favor tuyo. Amén. Qué linda reflexión, Pastor Yair, y sin duda también que pueda ser la nuestra desde donde nos encontramos. Estamos llegando al final de esta segunda idea y queremos recordarles la pregunta para reflexionar en este episodio y a la que vamos a compartir algunas reacciones con un emoji y con una respuesta. Quisiera recordarnos esta pregunta, Pastor. Claro que sí. La pregunta es, ¿cómo puede el orgullo afectar tu relación con Dios y con los demás? ¿Cómo puede esto afectar tu relación con Dios y con los demás? Compártenos ahí. Bueno, pues comienzo yo. Adelante. Bueno, mi emoji es una cadena rota porque descubro que Dios está dispuesto a ayudarme a vencer el orgullo. Aun cuando yo sea muy, pero muy humano, Él puede romper cadenas de opresión y de separación con Él y con los semejantes nuestros. Entonces, ese es mi emoji. Correcto, Pastor. Muy bien. Yo quiero usar en esta ocasión un emoji que de alguna manera tal vez nos es familiar a todos. La pregunta es, ¿cómo afecta el orgullo a nuestra relación con Dios? Quiero usar un emoji de una carita enojada, pero hay dos caritas enojadas. ¿Cómo? Una, la que no dice nada, y otra, la que tiene signos ahí de interrogación. Quiero Ok, usar ok. esa, que quizás represente la más fuerte. ¿Por qué? La mayor expresión que tenemos muchas veces no es vernos enojados, sino en lo que decimos. Lo que decimos muchas veces expresa la realidad de nuestro enojo. A veces sí podemos estar enojados, pero si tú guardas silencio, es mucho mejor. El problema de nosotros los seres humanos es que muchas veces nuestra expresión es muy verbal y muy explícita y en el orgullo muchas veces lo llegamos a expresar no tanto con las acciones de nuestro parecer, sino con palabras, palabras que lastiman, palabras que hieren, palabras que ofenden a las personas. ¿Cómo afecta nuestra relación con Dios? De una manera total. Es más, no lo mencionamos, pero en esta guía de estudio hay una mención donde el Señor resiste al soberbio, dice. Es decir, a Él no le agrada la gente orgullosa. Y en la tercera idea vamos a ver la razón por la cual. Entonces, el orgullo en nosotros muchas veces se expresa en palabras, en acciones que no son correctas. ¿Cómo obstruye esto nuestra relación con Dios? Porque si el orgullo no es bueno, significa que el amor de Dios no está en nosotros. ¿Cómo lo obstruye? La limita, la bloquea. Y con los demás, de la misma manera. Así que en mi reflexión personal sería, antes de expresar nuestro orgullo con palabras, con acciones, reflexionar en que quizás debemos entender el hecho de que lo que somos de alguna manera se lo debemos a Dios y cuando aprendemos esa parte, entenderemos que el orgullo bloqueará nuestra relación directa con Él, bloqueará nuestra relación directa con los demás porque nos da un espíritu de autosuficiencia y no es correcto ni bien visto ante los ojos de Dios. Ahora, ¿por qué mencionábamos esta parte? Vamos a la tercera y última idea de este episodio que nos presenta el modelo ideal, presentado desde una escena donde los seguidores de Jesús comienzan a preguntarse quién es el mayor. ¿Quién es el mayor? Una pregunta interesante. Sabes que de repente, bueno, yo tengo el privilegio de tener tres hijos varones y a veces tener varones es interesante. Quienes los tienen me van a comprender. Pero yo trato de enseñarle a mi hijo mayor que él es el ejemplo de los demás. Pero hay un desafío, porque ser el ejemplo es decir, no solamente que en algún momento él pueda atenderlos, ayudarlos, sino modelar. Los discípulos tenían esa disputa. Algunos de ellos querían ser el que iba a ir al lado de Jesús, el que iba a ir al frente. Y como seres humanos, pastor, yo creo que en algún momento algunos de nosotros nos preguntamos, ¿y quién va a ser el número uno, no? ¿O quién va a ser el que va a ir al frente?
Esa pregunta la hicieron los discípulos. Creo que es un pensamiento de desigual, ¿no? Porque en Exactamente. realidad lo que Jesús siempre buscó fue mostrarles que todos para él eran especiales e importantes y de hecho en su reino habría un trono para cada uno de ellos, ¿no? No Exactamente. solamente reclamar o el lado derecho o el lado izquierdo, sino un lugar especial en su reino. Ahora, no hay nada más que ofenda a Dios que un espíritu así, Sí, ¿no? de Un, un- orgullo. un orgullo así, una manifestación de pensamiento tal. ¿Por qué? Porque es un peligro, ¿verdad?, para el alma humana tratar de granjearse, perdón, un lugar en el reino de Dios de esta manera. Sí. Obviamente, desde que Jesús vino a esta tierra, nosotros no merecíamos nada. No hay nada que se nos pueda dar a nosotros porque lo merecemos, sino más bien todo lo que Dios nos da es por gracia. Por lo tanto, cualquier manifestación, como en el caso de los discípulos, esta actitud, ¿no? De discutir quién va a ser el primero, quién será el primero en el reino, quién se sentará a su derecha, quién recibirá tal puesto, no era algo agradable a los ojos de Jesús. Y sobre todo, a mí me gustaría ver a Jesús, o me gusta ver a Jesús en esa escena sufriendo, doliente, porque ellos no han entendido que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había Amén. perdido, lo que se había perdido. El ejemplo de Jesús nos deja en claro algo muy importante, Pastor Yair. Mientras muchas veces nosotros nos preguntamos quién va a ir al frente o quién es mejor que el otro, Jesús deja en claro algo trascendental, la base de nuestro propósito en el cumplimiento de la misión, y es el mensaje que Él le dice a sus discípulos. Mientras ustedes, dice, se preguntan cuál es el mayor, ustedes mírenme a mí, porque dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y hay una frase que se usa hoy día en nuestra época que dice que quien no vive para servir, no Sirve sirve para para vivir. vivir. Jesús nos enseñó que la base del servicio está en la humildad. Él nos dejó, por ejemplo, lo que menciona Filipenses 2, que para mí es una reflexión muy personal, Ujú. no hacer nada por contienda, por vanagloria, sino que con humildad, con humildad. Jesús se despojó a sí mismo, es decir, él dejó su lugar en el cielo para venir, lo que tú mencionabas, tomar nuestro lugar, tomar la condición de hombre y humillarse y ser obediente hasta la muerte de cruz. Y muerte de El cruz, sí. contraste con el orgullo es que ahora vemos el ejemplo de Jesús y recordando las mismas enseñanzas de Jesús. Si te ponen una cachetada en el lado derecho o izquierdo, pon el otro lado. O sea, ¿y cómo cuesta, pastor? Yo creo que es ahí donde muchos reflexionamos el ejercicio de la humildad. Y Pablo en este pasaje, ¿verdad? En estos versículos señala algo muy importante. El ideal para solucionar, ¿no? Solucionar el detalle, el problema de la vida espiritual en el orgullo es Cristo Jesús. Amén. Nuestro objetivo es imitar a Jesús. La verdadera humildad, perdón, nace cuando contemplamos a Cristo y no solo a Cristo, sino colocado en la cruz del Calvario, haciendo todo por nosotros, Amén. más allá de un siervo, ¿no? Él se convirtió en nuestro restaurador a través de la cruz. Él es el modelo ideal y bien dice la idea final en el día jueves de la guía de estudio. Fija tus ojos en Cristo. A través de la contemplación de Jesús, de su obra y el reflejo en la vida nuestra, nosotros seremos transformados. Y qué especial es ver, queridos amigos, querida audiencia, pastor, que todos, sin importar la condición de nuestro carácter en algún punto de nuestra vida pasada, todos tenemos la oportunidad en la contemplación de Cristo de ser transformados por la obra del Espíritu Santo y que ese orgullo quede obsoleto, quede a un lado y podamos tener la humildad de Cristo en nuestras vidas. Cuanto más cerca estemos de Cristo, ¿verdad? Cuanto más nos alleguemos a Él, ciertamente en nosotros se revelará el carácter de Él. Y entonces seremos lo que Dios espera. Amén. Herederos, no solo hijos, sino herederos del reino de los cielos. Ojalá que cada uno de nosotros podamos día a día acercarnos a Jesús. Amén. Creo que estamos llegando a las conclusiones finales. Pastor Adriel, ¿algo que quieras agregar? Bueno, pues uno, no puedes confiar en ti mismo.
No puedes confiar en ti mismo, solamente puedes confiar en Dios. Él es el que nos puede dar la solución a toda situación de orgullo. Amén. Y número dos, hay que entender que el orgullo es superado por Cristo. Él nos muestra, ¿verdad?, el otro lado de la moneda que Lucifer presentó, ¿verdad? Que Dios es un Dios malo, un Dios que no nos da un lugar, no nos considera especiales. Jesús vino a mostrarnos en la cruz que somos lo más valioso en esta tierra y por eso dio su vida para salvarnos. Amén. Qué linda reflexión final. Concluyo con esta expresión que está en El deseo de todas las gentes, de la autora Elena de White. El alma sincera y contrita es de gran valor a la vista de Dios. Busquemos con sinceridad reflejar a Jesús y ojalá que pueda la humildad de Cristo reflejarse en nuestras vidas. Queridos amigos, qué bueno que han estado con nosotros. Recuerden, todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de nuestras plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Pastor Yair, gracias por haber estado con Al contrario, nosotros. gracias a ustedes. Gracias también a ustedes por estar con nosotros. Les esperamos en el próximo episodio. Esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado